Bienvenidos, quédense hasta el final para ver la refutación al vídeo de Santiago Alarcón, donde se habla de que los protestantes somos irracionales. Vamos a refutar a las afirmaciones del sacerdote Carreira y las opiniones de Santiago desde el tenor del respeto. Creo que, para mí, la dificultad máxima que vería en aceptar la fe sería que fuese en algún punto irracional. A Dios, en la fe católica no hay nada de irracionalidad. No quiero que esto suene como falta de espíritu ecuménico, pero... A ver, para. Antes que tire el bombazo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque alguno que está del otro lado puede pensar, bueno, es un sacerdote, está hiper sesgado, seguramente el Papa Francisco le lavó el cerebro o algo por el estilo. Recordemos, muchachos, que el padre Carreira era teólogo, era filósofo y era también físico. O sea, era un científico. Además de tener formación filosófica, tenía formación física. Primero, solo para comentar. El hecho que sea físico, teólogo y filósofo, no impide que su argumento esté errado. Sí es y filosofía. ¿Está bien? Te dice, pero el catolicismo no es irracional, ¿eh? Ahora continúa, presten atención. Tiene como falta de espíritu ecuménico, pero yo no entiendo el protestantismo desde el punto de vista racional. ¿Por qué? Primero, porque si usted le pregunta a un protestante en qué cree, me dirá que cree lo que pone en la Biblia. ¿Por qué cree usted a la Biblia? Porque es palabra de Dios. ¿Cómo lo sabe? No tiene respuesta. ¿Qué puedo decir? Aquí, el error consiste en afirmar que cualquier protestante, implícitamente todos los protestantes, no tenemos una respuesta a su pregunta sobre el cómo nosotros sabemos que la Biblia es palabra de Dios. Preguntémonos primero, ¿es verdad que ningún protestante tiene una respuesta? Esto es falso. Y tan solo será necesario que mostremos una evidencia de que esto no es así. Por ejemplo, en la siguiente entrevista que Santiago tuvo con el Dr. Enuel Hernández, quien a su vez es un gran representante del protestantismo en las redes. Le da una respuesta en ese vídeo, del cómo sabe que la Biblia es palabra de Dios y la multiplicidad de argumentos que apoyan o fundamentan esta creencia en el protestantismo desde un punto de vista, tanto histórico como teológico. De personas a escribir o a dar un mensaje venido de él, obvio, eso es obvio. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nosotros sabemos de que estos documentos que le damos como Nuevo Testamento están inspirados por Dios? Bueno, definitivamente, como había mencionado anteriormente, existen tres bases fundamentales. Número uno, fue escrito por uno de aquellos que el mismo Señor Jesús escogió. Si Él, que es Dios, escoge a una persona, pues ya esa persona tiene cierta credibilidad. Vamos a ponerlo en el caso de los apóstoles, en el caso de aquellos que fueron discípulos del Señor directamente por Él. Eso contiene mucho peso porque cuando se va a escribir se habla de un principio de información primaria. Pues tenemos ya esa base. Segundo, la misma iglesia, el mismo cuerpo de Cristo, donde habita el Espíritu Santo, que es quien inspira el Antiguo Testamento y también inspira el Nuevo Testamento, da validez también. Déjeme ponerme a refrasear eso. No es que dé validez. La misma iglesia reconoce por medio del Espíritu Santo estos documentos que se entiendan que son inspirados. Y número tres, son circulados dentro de la iglesia. Pero aún así, hay algo más profundo en cuanto a eso y es el testimonio interno de la misma palabra de Dios. Si entendemos que el Antiguo Testamento está basado en un concepto que tiene una inspiración absoluta dada por Dios, vamos a ver entonces cuál es el testimonio de las palabras que se encuentran en el Nuevo Testamento. Primero que nada, tenemos que dar a entender que el Nuevo Testamento cita grandes versículos del Antiguo Testamento y en su mayoría todas las cartas del Nuevo Testamento contienen pasajes del Antiguo Testamento. Así que por lo menos podemos llegar a decir, para el primer paso, tenemos por lo menos porciones del Nuevo Testamento que sin duda son inspiradas. Pues ya tenemos una base ahí sólida. Asimismo, hay un sinfín de eruditos protestantes que dan respuestas y argumentos del cómo sabemos y por qué consideramos la Biblia como palabra de Dios. Por ejemplo, F. Bruce con el libro El Canon de las Escrituras. El origen de la Biblia por Philip Comfort.
También se dan en las teologías sistemáticas protestantes como las de Charles Ock, Louis Sperry, Millard Erickson. Todos somos teólogos por R.C. Sproul, y solo por citar algunas. Entonces con esto queda demostrado la falsedad de la primera afirmación del sacerdote de que los protestantes no tienen una respuesta. De Dios, ¿cómo lo sabe? No tiene respuesta. Ahora puedes estar o no de acuerdo con las respuestas de un erudito protestante, y eso es debatible, pero decir que no tienen respuesta, ya constituye una falacia. Así, el sacerdote ha caído en dos falacias. La primera en construir un muñeco de paja y la segunda en una falacia de generalización. Con relación a la primer falacia del hombre de paja. El padre Carreira crea un personaje ficticio, que supuestamente representa a los protestantes en general, es decir a todo protestante. Y entonces, como este personaje ficticio, que él llama protestante no le dio una respuesta, de ahí deduce que el protestantismo es irracional. Pero ya vimos que esto no es verdad, porque sí hay respuestas. E incluso Santiago antes de hacerse católico, tenía una respuesta del por qué creía la Biblia como palabra de Dios. Como muestra nuestro hermano del canal Unidos en la Fe. Septiembre del 2021. Esto significa que desde el 21 de septiembre del 2021 hasta el 18 de octubre del 2022, tenía más de un año con una respuesta a la pregunta que dice el sacerdote que nadie puede responder, cosa que es una absoluta mentira, y no lo digo yo, el propio Santiago Alarcón en su tiempo de protestante tenía una respuesta. Las Escrituras, la Biblia, ¿son palabra de Dios? El día de hoy te quiero presentar un argumento en favor de la inspiración de las Escrituras. Sí, las Escrituras, la Biblia, son la palabra de Dios. A ver. Y me quiero anticipar para todos aquellos que crean de que voy a decir la Biblia es palabra de Dios porque así la Biblia lo declara. No, eso es una falacia, es un argumento circular. De hecho, lamentablemente muchos cristianos afirman esta creencia apelando a ese tipo de falacias y eso es erróneo. Para arrancar este caso no podemos comenzar desde cero, tenemos que arrancar de una plataforma que sea bien sólida. O sea que el primer paso del cristiano no es demostrar que la Biblia es la palabra de Dios, sino demostrar cosas previas. Número 1, que el Nuevo Testamento es un conjunto de libros históricamente confiable. ¿Qué quiero decir con históricamente confiable? Que en aquellos detalles en donde el Nuevo Testamento desea transmitir historia, esta historia nos llega de forma confiable, es realmente lo que ocurrió. Número 2, Jesucristo resucitó de los muertos. Si Jesús resucitó de los muertos y la causa de su resurrección es Dios, esto quiere decir dos cosas, que tanto los dichos como los hechos de Jesús fueron avalados por Dios, y Dios es veraz. La Biblia es palabra de Dios, porque creo eso con todo mi corazón, es que necesitaba una postura lo suficientemente sólido, un fundamento lo suficientemente sólido que me proporcionara la justificación necesaria para yo estar tranquilo con mi creencia. Para arrancar este caso no podemos comenzar desde cero, tenemos que arrancar de una plataforma que sea bien sólida. O sea que el primer paso del cristiano no es demostrar que la Biblia es la palabra de Dios, sino demostrar cosas previas. Es que necesitaba una postura lo suficientemente sólido, un fundamento lo suficientemente sólido que me proporcionara la justificación necesaria para yo estar tranquilo con mi creencia. Ahora, si yo quiero justificar eso que siento en mi corazón respecto a la Biblia, desde la postura evangélica no lo podía hacer. Es por eso que creo y afirmo que la Biblia es la palabra de Dios. Lo creo porque Jesús creía que el Antiguo Testamento era inspirado por Dios y porque además anticipó que el Espíritu Santo iba a inspirar a los autores del Nuevo Testamento para seguir por la misma línea, transmitir las ideas de Dios de forma fiel y exacta. De esta forma se muestra la falsedad de la afirmación de Santiago Alarcón, al decir que él, siendo evangélico, no tenía respuestas.